aunque es una sola forma social y económica a nivel planetario hoy en día, es cierto, no se opone a esta idea, todas las representaciones ideológicas son diferentes en cada época histórica y también en cada región, ¿no? Y él lo llama, incluso ya de otra manera, ya no lo llama ideología, lo llama ethos, ¿no? Y lo introduce un plural que en verdad históricamente no existió. En el griego no existe el plural, tampoco en español. Ethos normalmente es de esas palabras que no tienen la forma de plural. Justo por esta idea, creo que esto se expresa en la existencia de la no existencia del plural. El ethos es visto muchas veces como algo general, ¿no? Ustedes, si ven el libro de Max Weber, el ethos, ¿no? En el protestantismo, en el protestantismo, el ethos del capitalismo también es un ethos, ¿no? Esta idea es muy común, no solamente Weber la tiene como si hubiera una forma de pensar, una ideología, un ethos en una época, en una forma social. Eso es algo que muchísima gente en muchas épocas. Y Bolivia diría las cosas más complicadas, no solamente diferentes épocas en las cuales cambia la forma económica y social y con ello la ideología y el ethos, sino también paralelamente en el mismo momento histórico puede haber una diferenciación importantísima, que son más que detallitos, ¿no? Esto todo el mundo sabe que hay detalles, ¿no? Donde cambia. Y ellos dicen es mucho más, que puede haber diferencias radicales dentro de la ideología capitalista, ¿no? Y él, insisto, ya ni siquiera usa el término ideología, sino usa el término ethos y introduce el plural ete, ¿no? Él diría ethos es singular, yo introduzco el plural ete paralelamente a otras palabras griegas, donde a veces se forma de esta manera el plural. Entonces dice, hay por lo menos 4 ete en el capitalismo, y con esto trata de justamente resolver el problema que mencioné hace rato, de incluir también formas diferentes de vivir en el capitalismo en América Latina, ¿no? Él dice, no solamente América Latina tiene esta cosa diferente de Europa, el globo en su totalidad es más complejo, incluso Europa mismo es más complejo, tampoco es tan unificado como a veces parece. Entonces Bolívar Echeverría diría que hay que en este sentido diferenciar el análisis y al mismo tiempo, y esto es una cosa para mí muy dialéctica, entendible y a la vez que problemática, renuncia un poco a la crítica a la ideología, ¿no? Convierte la crítica a la ideología en un análisis de los ete, ¿no? Que es necesario a lo mejor este paso, insisto, porque si me concentro demasiado en la crítica, él diría, ya no tengo la capacidad de ver las diferenciaciones, ¿no? Siempre estoy como en el ataque a la crítica, de demostrar las contradicciones, siempre estoy en esta cuestión binaria, ¿no? En favor o en contra de la ideología capitalista o pro-capitalista. Él diría, dejamos esto un poco al lado, no, él obviamente es un crítico al capitalismo, eso es obvio, pero de todos modos, dejamos un poco al lado la parte de la falsedad de la ideología pro-capitalista, mejor nos concentremos en su diferenciación interna, ¿no? Que son por lo menos 4 ete, en verdad son mucho más la realidad. Es un número a lo mejor infinito, o por lo menos muy grande, pero son, para no perdernos teóricamente, los reduce a 4, que a su vez se pueden combinar, ¿no? Nunca uno de ellos es puro. Incluso en el tiempo que desarrolla esta teoría cada vez insiste más en la no pureza, en la no existencia pura de los 4 ete. Eso es muy importante este punto, pero también lo voy a mencionar al rato. El ethos barroco, por ejemplo, que parece importante, nunca existe puro, ni en el pueblo más barroco de México existe, siempre es combinado por lo menos con uno de los otros 3 ete. Entonces él diría que el dominante, que es el que escribe Lukács, en verdad, el que sí es dominante en el capitalismo, y por eso Lukács se concentra en él, y también la teoría crítica, es lo que Bolívar Echeverría llama el ethos realista, ¿no? Que no se llama así porque sea verdaderamente realista, que ve la realidad con toda claridad, no se trata de eso, pero se autopercibe como realista, como el arte realista, ¿no? Los 4 ete tienen nombres de la historia del arte, ¿no? Porque él piensa, Bolívar diría que el arte o las artes son la manera más pura, más clara, más decidida, cómo se expresan los 4 ete, puesto que toman de la historia del arte los 4 nombres. En este caso es el ethos realista, que se autopercibe como realista, no se cree la forma más realista de entender o de vivir el mundo. Insisto otra vez, esto no quiere decir que realmente sean más realistas, solo es una autopercepción. La más clara forma en el arte es la pintura realista, ¿no? También conocido luego en el socialismo como realismo socialista, aunque es de mucho antes, o bueno, algo antes. Entonces el realismo piensa que las cosas son fácilmente entendibles y expresables, ¿no? Si ustedes ven las pinturas realistas, las caras, por ejemplo, a veces se parecen casi a pintura de niños, ¿no? Con una simpleza a veces aplastante, ¿no? Muy atractivo porque no se complica uno la vida,
muy claro lo que quisiera expresar, ¿no? Esta estatua del obrero puro y fuerte que lucha por la patria, no es egoísta, la madre, ¿no? Que se sacrifica para el bebé. Todas esas estatuas que hay mucho en la Unión Soviética, o había por lo menos, tienen esta claridad, ¿no? Eso es lo bello del realismo, no hay contradicciones, no hay preguntas, no hay dudas, todo es claro. El obrero es bueno, la campesina es buena, el Shah es malo, las cosas son simples, ¿no? Entonces eso es lo atractivo hasta hoy del realismo. No exige mucha reflexión, ni siquiera exige mucha percepción sensual o sensitiva, simplemente veo y ya entendí todo. Eso es lo atractivo, y en parte pues el realismo es hasta hoy, en el ethos por lo menos, la forma dominante, ¿no? Porque realmente un niño de 5 años ya lo entiende, no se necesita ninguna madurez ni siquiera, y coincide además con la ideología capitalista, que todo va bien, la ideología pro-capitalista, que todo es como debe de ser. Cuando aumenta el Producto Interno Bruto en un país, esto significa automáticamente que la población es cada vez más feliz. Cuando más gente participa en las elecciones, quiere decir que el país es cada vez menos autoritario, más incluyente, etcétera, etcétera, ¿no? Si hacemos consultas y participa la gente, quiere decir que son democráticas. Las cosas son sencillas, ¿no? Si alguien aparece, no sé, cada día a dar conferencias de prensa, quiere decir que hay transparencia. Entonces las cosas son fáciles, ¿no? Las cosas son como aparecen a primera vista, y eso es muy, muy atractivo, ¿no? Esto, ahorita de algunos ejemplos de la actual política mexicana, pero no era tanto para burlarme, no era para decir, esto es algo que atrae, ¿no? Algo que atrae en cualquier gobierno, no solamente en el aquí. Cualquier gobierno que tiene la capacidad de demostrarse como realista tiene automáticamente un gran atractivo, porque no parece que me enreda, que me engaña, me da mensajes escondidos, etc. Entonces, eso es el ethos realista, que en la vida cotidiana quiere decir también que estoy convencido. Y esto es muy importante desde el punto de vista del marxismo, que para Bolívar es como también una base teórica central, que la contradicción entre valor y valor de uso, que es algo que para Marx, y la distinción viene con otras palabras desde Aristóteles, esta distinción, esta contradicción siempre se resuelve de manera armónica, ¿no? El valor muy rápidamente es en el capitalismo aquello, digamos, que es definido por las horas de trabajo que se necesitan por medio en cierta época para producir un bien, una mercancía. Ese es su valor, es algo abstracto, socialmente definido. En cada producto de una época es exactamente el mismo valor, no depende del trabajo concreto que se gastó, sino cuánto se gasta en por medio socialmente, por un lado, y la parte del valor de uso, que es lo concreto. Marx incluso una vez dice, medio en broma, medio en serio, que el valor es el alma de la mercancía y el valor de uso es el cuerpo, ¿no? Y sí se parece mucho a la distinción platónica o también católica entre cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo es lo físico, es lo visible, lo que se toca, etc. Pero lo importante es el alma. No se ve, no se percibe, no tiene sabor, no provoca sonidos, no se puede percibir con los 5 sentidos, no hay ninguna prueba de su existencia, digamos, física, pero ahí está, y está, insisto, más importante que cualquier cosa física. Así está en muchas religiones con influencia platónica, y así también está en el capitalismo. Incluso Marx dice que el capitalismo ideológicamente solo funciona porque las poblaciones ya han sido preparadas por la religión cristiana, en todas sus variantes, incluyendo la católica, para aceptar esta división entre cuerpo y alma, como dos cosas aparentemente separadas y aparentemente incluso en cierta tensión. Y Bolívar diría, esta contradicción en el realismo se niega. En el realismo se dice, sí existe, alma y cuerpo pero siempre van juntos. Y si el alma va bien, que es el valor, el cuerpo está bien, ¿no? Si yo tengo 10,000 pesos en la cuenta bancaria, estoy bien. Si tengo 1,000,000, estoy mejor. Y si tengo de euros, estoy mal. Así fácil son las cosas. Como individuo o también como sociedad. Entonces, lo único que tengo que cuidar, que aumente, digamos, el valor. Ya con esto la hice. Todo lo otro es totalmente secundario, ¿no? Todos los debates que hay ahorita sobre Tren Maya, por ejemplo, en esta dirección, no dice el gobierno, pero vamos a aumentar el valor, va a haber más turismo, más trabajo. Y los que él llama, ¿cómo los llama? Izquierdistas radicales conservadores, dicen, no, en Chiapas, etcétera, dicen, nosotros nos importa más nuestra vida, nuestro cuerpo, cómo sembrar, ¿no? Dónde están enterrados nuestros muertos, etcétera. Una cosa más física, pero no se entiende. La ideología realista se dice, pero ¿cuál es la contradicción? No la hay. Si ustedes tienen más dinero, van a estar mejor. Todo lo otro se resuelve de manera automática. No hay ninguna contradicción.
igual que en el arte realista, ¿no? No es como Picasso. Picasso obviamente no es realismo. Él pinta una cara y se ve la nariz dos veces, una vez de lado, una vez de frente. Uno ya no sabe cómo ver la pintura. Uno se confunde. No hay por lo menos dos perspectivas en el cubismo, etc. Y eso es como un cuestionamiento muy radical de la pintura realista, es la que realizan los cubistas en este caso, y algo parecido pasa con los etes no realistas. No diré, las cosas son un poco más complicadas. Entonces muy rápidamente voy a mencionar también el segundo y tercero, que es el romántico, el clásico, aunque el que más importa a Bolívar es el barroco. En el romántico, igual que en el realista se piensa que no existe esta contradicción, pero a diferencia del realista, donde se piensa que el valor es lo que importa realmente, ahí es al revés. No hay diferenciación importante, pero lo importante es el valor de uso. Por ejemplo, los nazis tienen esta ideología, también en muchos grupos ecologistas, no sin compararlos políticamente son muy diferentes, pero filosóficamente tienen a veces esa paralela, decía que no hay contradicción entre valor y valor de uso, pero si me preguntan qué es más importante, por supuesto lo físico, no los venados, el bosque, el cuerpo, la salud, no sé, la supuesta belleza, todo eso, no las operaciones de belleza, todo eso son parte de eso. Me fijo en lo físico, eso importa, pero automáticamente voy también a estar más rico, me opero la nariz y automáticamente tengo 1 millón más en la cuenta, ¿no? Digo, no lo dicen así, pero la fantasía así es aquella, del valor de uso, desde el alma, perdón, a la vez, desde el cuerpo, automáticamente también está mejor el alma. Ese ethos romántico también es muy fuerte, ¿no? Es tal vez el segundo más fuerte hoy en día y existe desde la izquierda hasta la derecha. Insisto, políticamente no está muy claramente definido, puede existir muchas expresiones, pero siempre tiene esta forma de ver las cosas. Hay también el ethos clásico, donde es un poco al revés, donde ya no es invisible la contradicción entre valor y valor de uso. Eso lo ven, y eso se da mucho en la vieja izquierda socialdemócrata, por ejemplo en Europa, en parte también en AMLO, de repente lo podemos observar, como diciendo las cosas van mal. Sí, van mal, hay muchos problemas, no lo podemos negar, esto y otro, ¿no? En Pemex se roba, no, todo, no, los socialdemócratas europeos, y también ahorita el gobierno aquí dice, hay mucha pobreza, que sea algo así, no pueden seguir las cosas, digamos, se mencionan los problemas, ya no se niegan, dicen, a pesar que hay mucho dinero en el Estado mexicano, sí hay una pobreza en la población, etcétera. Esto, la izquierda reformista desde hace por unos 100 años argumenta así, pero dirían, de todos modos, al final de cuentas, lo que cuenta es el valor, lo sentimos mucho. No es que nosotros queremos eso, pero así son las cosas, ¿no?